En los pasillos olvidados de un hospital psiquiátrico, donde las paredes guardan secretos y las voces nunca callan, un médico relata la experiencia que cambió su vida para siempre. No fue un caso clínico, fue un encuentro con lo inexplicable. Una presencia que lo siguió más allá del consultorio, más allá de la razón. Y que aún hoy lo persigue en la oscuridad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un testimonio real de terror. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Soy el Dr. Salgado, psiquiatra en un hospital mental que parece más un mausoleo que un lugar de sanación. He escuchado cientos de historias de pacientes. Delirios, voces, visiones. Pero entre todos ellos, hubo uno que nunca pude olvidar. Su nombre no lo puedo mencionar. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con la piel marcada por el insomnio y unas ojeras tan profundas que parecían cavidades vacías. Él aseguraba que no dormía, jamás. Decía que cada vez que cerraba los ojos, alguien lo observaba desde la esquina de su habitación. Al principio lo tomé como un síntoma más de su esquizofrenia. Un delirio recurrente. Una construcción de su mente enferma. Pero había algo distinto en él. Algo que me incomodaba. Su mirada era fija. Penetrante. Como si realmente estuviera viendo algo detrás de mí. Y la forma en que describía a esa presencia no era la de un hombre inventando una fantasía. Era la de alguien que había convivido con un visitante invisible durante años. Decía que la figura nunca se movía, que solo estaba ahí, en silencio, observando. Y que si alguna vez lograba dormir, esa sombra se acercaría hasta su cama. Yo intentaba mantener la calma, tomar notas, aplicar la lógica clínica. Pero cada vez que hablaba, sentía un escalofrío recorrerme. Su voz temblaba. Sus manos sudaban. Y sus ojos parecían suplicar que yo le creyera. Fue entonces cuando empecé a dudar. ¿Y si no era un delirio? ¿Y si realmente había alguien, esperando en la oscuridad de su habitación? Aquella noche decidí quedarme en su cuarto. Quería demostrarle que nada ocurría. Que sus miedos eran solo producto de su mente agotada. Arrastré una silla hasta la cabecera de su cama y me senté. Con la grabadora encendida y mi libreta lista. El silencio del hospital era absoluto. Roto apenas por el zumbido de la lámpara en el pasillo. Le pedí al paciente que intentara dormir. Obedeció con resignación. Cerró los ojos y respiró hondo. Como si se preparara para enfrentar algo inevitable. Durante unos segundos, todo parecía normal. Hasta que comenzó a murmurar. Ya está aquí, detrás de usted. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de un terror tan real que me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la espalda. Giré lentamente la cabeza hacia la esquina oscura de la habitación. No vi nada, solo sombras acumuladas en el ángulo donde la luz no alcanzaba. Pero el aire cambió. Se volvió pesado. Helado. Como si la temperatura hubiera descendido de golpe. El silencio se transformó en un vacío opresivo. Podía escuchar mi propia respiración. Acelerada. Y el latido de mi corazón golpeando en mis oídos. Él, aún con los ojos cerrados, apretaba las sábanas con fuerza. Como si intentara aferrarse a la realidad. Yo quería convencerme de que no había nada allí. Pero la sensación era innegable. Alguien, o algo, nos estaba observando desde esa esquina. Todo ocurrió en segundos.
El paciente, que hasta entonces permanecía inmóvil, abrió los ojos de golpe, como si algo lo hubiera sacudido desde dentro. Su mirada estaba desencajada, y su voz, quebrada por el miedo, estalló en un grito desesperado. No lo mire. Si lo mira, se queda con usted. La frase me atravesó como una descarga. Antes de que pudiera reaccionar, la bombilla del techo comenzó a parpadear. La luz se volvió intermitente, como si el cuarto respirara en pulsos. Y entonces la vi. En la pared, justo en la esquina donde el paciente decía que se escondía, apareció una silueta negra. No caminaba, no flotaba. Estaba pegada al muro, como una mancha viva. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo un contorno humano, oscuro, que parecía absorber la luz a su alrededor. No era una figura tridimensional. Era como si la sombra estuviera impresa en la realidad, como una grieta en la tela del mundo. Intenté levantarme. Quise correr, encender la luz, salir del cuarto. Pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me hubiera sujetado desde dentro. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando agua. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo estaba paralizado. El paciente seguía gritando, pero su voz se alejaba, como si viniera desde el fondo de un túnel. La sombra no se movía, pero yo sentía que me observaba. No con ojos, sino con una intención. Una presencia que no necesitaba forma para hacerse sentir. Y en ese momento lo supe. No era el paciente quien estaba atrapado con ella. Era yo. El paciente comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba sobre la cama como si algo invisible lo estuviera retorciendo desde dentro. Los espasmos eran violentos, inhumanos, y su rostro se deformaba con cada sacudida. Yo me levanté instintivamente, sin saber si debía ayudarlo o huir. Pero entonces, en medio de ese caos, el paciente me miró. Sus ojos se clavaron en los míos con una lucidez aterradora. No había delirio en su mirada. Había certeza. Doctor, ahora usted es el que no dormirá. Su voz no era suya. Era más grave, más profunda, como si viniera desde otro lugar. Y en ese instante, la sombra se deslizó hacia mí. No caminó. No flotó. Se movió como una mancha líquida sobre el aire, sin hacer ruido, sin alterar el espacio. Pero yo la sentí. Sentí su peso. Un peso que no era físico, sino interno. Como si algo se hubiera posado sobre mi pecho y comenzara a hundirse. No podía respirar. El aire se volvió denso, espeso, como si me lo arrancaran de los pulmones. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La bombilla del techo parpadeó una última vez y explotó. El estallido fue seco, brutal. Fragmentos de vidrio cayeron como lluvia sobre el suelo. Y entonces, todo quedó en oscuridad. Una oscuridad absoluta. No la de una habitación sin luz, sino la de un lugar donde la luz ya no existe. Y en esa oscuridad, entendí que algo había cambiado. El paciente ya no temía a la sombra, porque ahora, la sombra era mía. Cuando encendieron las luces, la escena era desconcertante. El paciente, que había pasado años atrapado en insomnio y delirio, estaba tranquilo. Su cuerpo reposaba inmóvil, respiraba con calma. Y por primera vez en mucho tiempo, dormía. Los enfermeros lo miraban con incredulidad, como si presenciaran un milagro. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada de su rostro sereno.
Era el mismo hombre que minutos antes gritaba y convulsionaba. Pero ahora parecía liberado. Liberado, a costa de mí. Desde esa noche, mi descanso se convirtió en un tormento. Apenas logro cerrar los ojos unos minutos antes de que la sensación me despierte. La certeza de que alguien me observa. No es un sueño. No es una pesadilla. Es una presencia. Siempre en la misma esquina de mi habitación, donde la luz nunca llega del todo. Al principio intenté ignorarlo. Me repetía que era producto del cansancio, del estrés, de la sugestión. Pero la sensación es demasiado real. El aire se vuelve más frío, mi piel se eriza. Y mi corazón late con fuerza cada vez que me atrevo a mirar hacia ese rincón. Nunca veo nada. Pero sé que está ahí. El paciente duerme. Yo no. Y cada noche que pasa, la sombra parece acercarse un poco más. No sé cuánto tiempo podré resistir. Pero estoy seguro de algo. Tarde o temprano, esa sombra vendrá por mí. Y cuando lo haga, no habrá luz que pueda salvarme. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya no duermas igual. Pero antes de apagar la luz, deja tu like si esta historia te atrapó. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te inquietó. O si tú también has sentido que alguien te observa desde la esquina. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Y si quieres seguir explorando las sombras, te invito a ver los demás videos del canal. Cada uno guarda su propio secreto y su propia maldición.